por tu presencia, gracias por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que están viendo por internet. Y queremos, Señor, que nos hables, que nos quites todo lo que traemos, cargas, problemas, dolores, distracciones. Y Padre, que podamos hoy entender lo que nos quieres decir a través de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasé toda la semana, esta semana fue la semana de misiones de la iglesia en inglés y bueno, de nuestro movimiento, y estuve en Murrieta, Hot Springs, en el centro de convenciones, con misioneros de todas partes del mundo, y la verdad es algo glorioso el estar con los misioneros y escucharlos, orar con ellos. eh, Fue algo muy muy lindo. Eh, Ustedes saben que nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos 5 misioneros en este momento que nosotros apoyamos económicamente y en oración. Y tenemos 2 en México, uno en, en Panamá, uno en Lima, Perú, y uno en Argentina. ¿Cuántos son? 5. Y tenemos también iglesias amigas, pastores amigos que se han agregado en estos últimos años a nuestra afiliación o nuestra amistad, y también están enseñando la palabra de Dios en Quito, Ecuador, en Uruguay, eh, iglesias hermanas. Así que lo que hacemos el primer domingo de cada mes es, ustedes saben, eh, restaurantes amigos de hermanos que se reúnen aquí con nosotros, traen comida para que nosotros la vendamos, y los fondos que recaudamos son para ayudar a nuestros misioneros. Y hoy Javier y María de Value Pizza trajeron sándwiches de pollo. Así que cuando salen, si desean llevarse un sanguchito de pollo con unos eh, papas fritas, chips y una gaseosa, creo que es $5, $5, nada más. Y ayudamos a los misioneros. Bueno, abran su Biblia en San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Y continuamos en la sección del libro conocida como el Sermón del Monte. Y recordamos que este sermón fue dado por Jesús a sus discípulos en un cerro sobre el mar de Galilea. En el capítulo, el mar de Galilea, esa zona, una zona hermosa, hermosa en Israel. Eh, Estamos planeando con otros pastores, viendo a ver si hacemos un viaje para el año 2019, con las iglesias, algunas iglesias hispanas. En realidad estaba hablando ayer con el pastor de El Salvador, porque él dice que tiene un grupo de matrimonios que quieren ir. Y yo digo, bueno, podemos juntar las dos iglesias y quizás llenamos un autobús en, en Israel. Sería algo maravilloso. Bueno, en el capítulo 5, en los versículos 1 y 2, leímos que Jesús, viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bueno, en el capítulo 6 les continúa enseñando, Jesús les continúa enseñando en el monte y les dice, San Mateo capítulo 6 versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Jesús aquí habla de los motivos por los cuales uno hace cosas buenas, justas,
Y dice que no sea solo para que te vean los demás. En otras palabras, asegúrate que el motivo que te mueve a hacer estas cosas no venga de tu deseo de ser reconocido por la gente. La Biblia nos dice que un día todos nos vamos a parar delante del juicio del Señor y nuestras obras van a ser juzgadas por las motivaciones detrás de cada obra. Por lo Vamos a ser juzgados por lo que nos motiva a hacer algo. Y si nuestras motivaciones para hacer estos actos de justicia, nuestras buenas obras, son equivocadas, entonces esos actos serán indignos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice que serán quemados y consumidos como madera, heno y hojarasca. Todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Y muchas de las cosas que hemos hecho para el Señor serán simplemente consumidas. Se irán como humo. Ahora, aquellas cosas que hayamos hecho con un corazón puro y una motivación pura delante de Dios, por ellas recibiremos recompensa. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo habla de lo que le motivaba a él a hacer las cosas. Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? Nos impone, nos obliga, nos impulsa. El amor de Cristo. Realmente, el amor es el más grande motivador para el servicio cristiano. Y el único válido. Yo podría estar haciendo muchas cosas, pero si no las hago con amor, serán indignas. Podría vender todo lo que tengo y distribuirlo a los pobres. Pero si lo hago de una manera que es solo para llamar la atención, no me vale de nada. Si llamo a los diarios, a los canales de televisión, para anunciarles lo que hago y ellos vengan y hablen maravillas de mi buena obra. O hoy en día si lo pongo en Facebook o Instagram y todo eso como hacen la gente ahora, la atención que reciba, esa será la recompensa. Eso es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Ten cuidado cuál sea tu motivación. No hagas las cosas de tal manera que atraigas la atención hacia ti. Eso es atraer la atracción de la gente y el aplauso de las multitudes. Si eso es lo que estás detrás y haces las cosas de una manera que atraes la atracción hacia tus buenas obras, entonces la atención que has atraído es todas las recompensas que vas a obtener. Ahora, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo 5, versículo 4, hay un balance en esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y sabemos que no podemos esconder la luz. Por eso lo que hacemos va a ser visto, va a ser notado y no podemos esconderlo. No podemos esconder la luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y luego dejen su luz brillar delante de los hombres para que cuando vean sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 16. Ahora, esto no siempre es fácil de hacer, pero debemos buscar hacer las buenas obras de tal manera que la gente, cuando las estamos haciendo, no nos glorifique a nosotros, sino que glorifique a Dios. Eso tiene que ser el motivo detrás de todo.
glorificar a Dios porque amo a Dios. Y porque amo a Dios, quiero servir a Dios. Lo que hago, lo hago para Él. Ese es el motivo que Dios honrará. Pero si mi motivo es recibir gloria y alabanza, entonces la gloria y la alabanza y el crédito que reciba será mi recompensa. Punto. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo no sé si Jesús aquí estaba exagerando o no, porque he visto a muchos que contratan bandas y mariachis para las fiestas, para emborracharse, pero no sé de alguien que haya contratado una banda para que toquen cuando va a la iglesia a dejar la ofrenda. ¿Ustedes han visto a alguien así? En realidad, he visto a muchos que se esconden a la hora de recoger la ofrenda. Y los que ofrendan muchas veces tienen el dólar allí apretadito para que nadie se lo vea que va a dar $1. Y esa es la razón por la cual aquí nosotros no pasamos a recoger diezmos y ofrendas para que nadie se sienta incómodo. Allá en la mesa de entrada tenemos una cajita que llamamos la cajita de agape, cajita de amor, y para que la gente dé lo que han propuesto en su corazón, como dice el apóstol Pablo, que lo hagan con alegría y sin compromiso. Nadie los debe presionar para dar, para que den. ¿Por qué digo esto? Porque todo cristiano sabe lo que tiene que dar para Dios. Porque es a Él que le van a tener que contestar algún día sobre lo que dan, lo que no dan, si deben dar o no deben dar. Regresando a lo que Jesús dice aquí, de hacer sonar trompetas cuando das, es interesante, pero yo he visto servicios en los cuales el evangelista o el ministro dice: Dios me ha revelado que hay 50 personas aquí que van a dar $1000 para el ministerio. Y luego dice: bendito sea el Señor, aleluya. Yo quiero que ustedes, los 50, los que el Señor les ha hablado en su corazón, que den los $1000, quiero que se pongan de pie. Y uno de los presentes, siempre, que están de acuerdo, ¿no?, se pone de pie con su cheque en la mano y el evangelista corre hacia él y dice: yo personalmente te lo recibiré. Personalmente lo tomaré de tu mano. Bueno, en cuanto respecta a Dios, esa persona no recibirá ninguna recompensa de parte de Dios por esos $1000 de ofrenda que acaba de dar. En realidad, ya tiene su recompensa, porque en un sentido ha hecho sonar las trompetas, ha hecho un gran despliegue público de su acto de dar. Y ahora todo el mundo sabe cuán generoso es. Se puso de pie y recibió el aplauso de la gente. El Señor dice: no debes dar haciendo un show, de una manera en que la gente te vea. No hagas sonar las trompetas. Más, dice el versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Simplemente da. No hagas un escándalo. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Estamos? Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hablar sobre los diezmos y las ofrendas, y nunca hablo sobre eso a menos que el pasaje que nos toca leer y explicar diga algo sobre dar. Y como hoy Jesús mismo habla sobre cómo debemos dar,
voy a explicar un poco sobre diezmos y ofrendas. He sido acusado que nunca digo nada, que la gente no sabe. Ok. Nuestro dar debe ser simple, como les dije antes. Pablo en su carta a los Corintios nos dice que no hagamos nada por obligación o por presión. Nunca nos debemos sentir presionados a darle a Dios. Dios no quiere que la gente le dé motivada por la presión. Nuestra motivación de dar debe ser por el simple hecho de saber que la Biblia dice que debes dar el 10% de tus entradas y que si lo haces, tienes una gran promesa. El Señor te va a retribuir mucho más de lo que diste. Y en eso es en lo único en la Biblia que Dios dice que lo pongas a prueba. Para aquellos que dudan, vayan conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 8. Yo sé que estos versículos son usados en todas las iglesias, en algunas iglesias todas las semanas. Bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que hablé de esto, quizás hace más de un año o dos, pero es mi responsabilidad decirle esto, aunque a mí no me guste hablar de todas estas cosas de dar y que no piensen que están presionados. Y ahora les voy a explicar. Pero Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y fíjense lo que dice después, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios dice que el que no da a la iglesia lo que le debe dar, le está robando a él personalmente. Y en el versículo siguiente, en el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto. Es en el único lugar donde Dios dice, pruébame, probadme. Y ya para acabar con esto, ¿ok? Porque no quiero hacer muy largo. Todo cristiano que va a una iglesia y en esa iglesia es alimentado espiritualmente, alimentado con la palabra de Dios, debe dar sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Ahora, si estás de visita, no estás obligado a hacerlo. Es solo para aquellos que semanalmente son alimentados con la palabra de Dios. Ahora, si sirves en la iglesia y no das tus diezmos y ofrendas en la iglesia donde sirves, eso sería vergonzoso y reprochable porque es un muy mal testimonio. Ahora, yo no los voy a obligar a que den. Y les digo más, yo personalmente no sé ni quiero saber lo que cada uno de ustedes da, porque quiero amarlos por igual. Si yo sé quién da más, lo voy a abrazar. Y si sé que no da nada, ni le voy, es la naturaleza nuestra. Por más que nos hagamos los espirituales, ¿ok? Cada uno de nosotros sabe que debe dar a Dios. Pero si les cuesta dar, ¿sabes una cosa? No des, no den. ¿Por qué? Porque Dios no aprecia nada que le podamos dar así quejándonos. Sería mucho mejor para ti no dar nada que dar quejándote. Deja que piensen que estás pasando un mal momento económico o que piensen que no eres generoso, en otras palabras que eres un piojo. Deja que piensen lo que quieran, pero no le des a Dios bajo presión. Ahora, yo sé que hay quienes creen que lo de los diezmos
es cosa del Antiguo Testamento, por lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Ahora, si leen todo ese capítulo en contexto, desde el versículo 1 al último versículo, allí Pablo está pidiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando un momento financiero muy difícil. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que ya no debemos diezmar más a la iglesia. Así que se los dejo de tarea a ustedes y no les quiero poner cargas. Yo, personalmente, me costó mucho entender esto, pero desde el momento que empecé a diezmar, no me alcanzaba lo que ganaba, no me alcanzaba para cubrir todas mis deudas. Y les soy honesto, pero dije, ok, yo soy tu hijo, tú me prometes todo esto, ven a mí, yo voy a hacer mi parte, es tu responsabilidad que en mi casa haya comida. Y sí, si hace las promesas, pruébame, yo lo puse a prueba. Gracias a Dios, no me puedo quejar. Me ha alcanzado el dinero, me ha sobrado dinero. Amén. Dentro de poco me van a ver con un autito nuevo. En el versículo 5 Jesús cambia un poco de tema, pero continúa enseñándonos a no hacer las cosas para llamar la atención. Fíjense, y aquí ya va para la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay una manera correcta y una manera incorrecta para orar. La oración era una cosa muy importante en la vida de los judíos. 2 veces al día tenían que decir el Shema. El Shema era una oración que comprendía 3 partes de la escritura del Antiguo Testamento, comenzando con Deuteronomio capítulo 6, y decía así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esto era lo primero que tenían que decir en la mañana y lo último que hacían en la noche, perdón. Y tenían que decirlo antes de las 9 de la mañana y antes de las 9 de la noche. 2 veces al día decían el Shema. Había una segunda manera de oración, el Shemona. El Shemona estaba compuesto de 18 oraciones separadas. Shemona significa 18 en hebreo. Entonces había 18 oraciones que ellos memorizaban desde niños y debían decirlas 3 veces al día. 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y porque debían decir estas mismas oraciones todos los días, mañana, tarde y noche, se había vuelto una costumbre, como cualquier cosa que se hace una costumbre, o que se hace por costumbre, y para muchos se había convertido en algo que no tenía significado. Era un deber, simplemente tenían que hacerlo. Así que corrían con esas 18 oraciones lo más rápido que podían. ¿Por qué? Porque era su deber hacerlo. Son las 9 de la mañana, vamos. ¡Bum! Y comenzaba la carrera a través de las 18 oraciones. Luego el mediodía, nuevamente, a repetir las 18 oraciones. Sabiendo esto, había algunos que se programaban para que cuando fueran las 9 de la mañana en punto, estuvieran en un lugar muy vistoso, de alguna esquina de una calle importante, así como la Bristol y la MacArthur, ¿no? En medio de South Coast Plaza, a la hora cuando más gente hay.
Son las 9 de la mañana. ¡Pum! Sacaban el manto ese que usaban para orar, se envolvían y comenzaban a repetir las 18 oraciones. Y todos los que los veían decían, ¡wow! ¡Qué piadosos son estos! De ahí del edificio Logos. Paraban todas sus ocupaciones en plena calle y se ponían a orar. Y era muy posible que mientras recorría sus 18 oraciones estaba pensando, todo me está viendo y ahora saben lo que soy espiritual, la gente sabe que soy un santo, gracias Señor. Cualquier cosa que hagamos repitiéndola una y otra vez, las mismas palabras pueden fácilmente perder el significado. ¿Recuerdan esas muñecas que había para las nenas? Bueno, al menos cuando yo era chico, ¿no? Que para que hablen, esas muñequitas que hablaban, pero para que hablen ya estaba programado que le jalabas un cordoncito, ¿recuerdan? Ahora ya apretas un botoncito, no dice nada, te mira y te habla, ¿no? Pero en mi tiempo tenía un cordoncito que le jalaba y decían, mamá te ama, mi mamá me ama, o yo amo a mi mamá. ¿Se acuerdan de esa? Oh, no, ustedes son todos jóvenes. Ya. El único que te acuerda eres tú, ¿no? Y tú. Lo mismo que muchos hacemos al acostarnos. Repetimos siempre lo mismo. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces, como dice, vivir confiado. Salmo 4:8. Uno puede estar diciendo estas palabras sin siquiera estar pensando en ellas, incluso aún pudiendo estar pensando en cualquier otra cosa. Y al no pensar en lo que dices, porque lo estás repitiendo de memoria, se convierten en repeticiones vacías. Por eso Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Saben lo que digo yo? Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la motivación cuando hacemos las cosas, aún en la oración, porque aún lo que ore será probado, será probada mi motivación. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4. Es muy posible, cuando oramos, estemos orando con la motivación equivocada. Y la motivación es una cosa muy importante. Por eso es que la Biblia en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y más adelante, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y créanme que es bueno que nos juzguemos, nos examinemos nosotros mismos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Es bueno que pensemos eso, porque es muy posible que nos estemos engañando a nosotros mismos. Y saben, David, dándose cuenta de la posibilidad de estar engañándose a sí mismo con respecto a sus propias motivaciones personales, en el Salmo 139, ahí en varios versículos dijo lo siguiente. Por ejemplo, 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Un poquito más adelante, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Luego en el versículo 23.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de